Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Yo quiero ratificar lo que el asambleísta Pedro de la Cruz ha señalado. Desde 1937 existe una ley caduca, una ley que más allá de haber sido de respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y enmarcarse en esos derechos, que quiero decir, señalar que no es desde el año 2008 que vienen estos derechos colectivos. Estos derechos colectivos vienen desde el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que ya fueron incluidos incluso en la Asamblea Constituyente anterior, es decir, de 1998. Pero lastimosamente, los congresos, los gobiernos de turno, los colegisladores, nunca dieron prioridad a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por lo tanto, coincidiendo con el compañero Pedro, quiero decir que las comunas hoy exigen, las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios, exigen que esta asamblea le dé una respuesta. Por lo tanto, yo quisiera señalar que esta ley, dentro de sus principios, plantea lo que es la interculturalidad, lo que es la plurinacionalidad, lo que es la libre determinación que tienen esos pueblos indígenas en base a sus tierras, territorios, costumbres, culturas, la participación directa y democrática y protagónica que deben tener en todos los asuntos del Estado, la transparencia, la reciprocidad, la complementariedad, la equidad de género y generacional, muy cuestionada desde otros sectores hacia los pueblos indígenas, pues esta ley equilibra, plantea, iguala esos derechos, pero desde una perspectiva de los pueblos indígenas, la no discriminación y la exigibilidad. Todavía, aparentemente, señor presidente, nuestra Constitución dice que este es un Estado intercultural y plurinacional, pero en ninguno, ni siquiera en la Asamblea Nacional el día de hoy, se ha podido traducir desde un idioma de los pueblos indígenas para que puedan escuchar y expresar en su propio idioma. No se diga, señor presidente, en otras instituciones del Estado. Inclusive, educación bilingüe acaba de perder su autonomía y de ser casi cooptada por lo que es el Ministerio de Educación, con personajes que entienden a lo mejor desde la perspectiva occidental lo que es educación, pero no conocen la realidad de estos pueblos indígenas. En ese contexto, esta ley es fundamental para, desde la organización de base, poder determinar y garantizar esos derechos, como lo dice el artículo 56 y 57 de nuestra Constitución. También, señor presidente, este proyecto de ley define lo que es una comuna y es una comunidad, porque si bien es cierto el artículo 57 determina derechos colectivos para las comunas y comunidades, no hace esta diferencia, y hoy esta ley justamente determina qué es lo que es una comuna y qué es lo que es una comunidad. Muy importante para el ámbito de desarrollo de cada uno de estos actores de nuestra sociedad. También, señor presidente, hay complicaciones en torno al registro, a la legislación que tiene que darse en torno a las comunas y comunidades. Hay algunas comunas que están en el Ministerio de Agricultura, otras que están registradas en el Ministerio de Bienestar Social, ahora Ministerio de Inclusión Social. No se define con claridad cuáles son los requisitos para la legalización de estos entes que de hecho ya son legítimos, pero que su legalidad tiene que ser marcada con claridad desde este proyecto de ley, y desde el artículo 7 plantea lo que debe ser justamente los requisitos para la constitución de estas comunas, legalmente, porque legítimamente y legalmente, tengo que decir, según los convenios internacionales, estas comunas tienen que ser reconocidas. También tengo que señalar que esta ley, colegas asambleístas, algunos conocerán lo que es una comuna, comunidad, ¿no es cierto? Pero muchos no conocen. Y hoy hay un total, podríamos decir, desorganización que desde el Estado ha estado fomentando incluso la fragmentación de las comunas y comunidades, sea por el gobierno central o sea por los gobiernos autónomos descentralizados. De hecho, hay la libre asociación, señor presidente, y por ende se crean dentro de las comunas asociaciones de deporte, asociaciones religiosas, asociaciones
de agua, de distintos ámbitos según la necesidad. Pero tienen un problema, que al no estar marcado por la ley con claridad, como un gobierno comunitario, es decir, como un espacio de respeto tradicional, como proceso administrativo de la comuna, con total autoridad, pues simplemente estas organizaciones que nacen de la necesidad de las comunas a veces sobrepasan al gobierno comunitario y pierde totalmente esa visión fomentada desde un Estado que es eminentemente desde la perspectiva occidental, pues simplemente destroza la unidad y todo el trabajo de las comunidades. Por lo tanto, a partir del artículo 8 señala que todas estas asociaciones, todos estos entes que pueden ser legalmente constituidos, estén coordinados y trabajen coordinadamente con el gobierno comunitario, que me parece algo que es necesario en este momento, que la ley garantice, ya que los derechos, en este caso colectivos, tanto enmarcados en la Constitución y en los tratados y acuerdos internacionales, pues debe darse de esta manera. Pues también plantea los objetivos, y eso es importante, de las comunas, comunidades. Ya señaló el compañero Pedro de la Cruz una de las necesidades más importantes que las comunas plantean. Inclusive aquí hay un cuestionamiento, señor presidente. Como señalaba el artículo 57, numeral 4 de la Constitución, determina que las tierras comunitarias de los pueblos indígenas incluso no deben pagar tasas ni impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que de ninguna manera los gobiernos locales tienen que cobrar ningún tipo de tasas o gravámenes a esas tierras comunitarias, ni tampoco el Estado puede poner ningún impuesto porque esas tierras están exentas, es decir, no deben pagar. Pero ahora los gobiernos, en este caso autónomos descentralizados, acogiéndose en disposiciones del COTAD, están cobrando los impuestos. Y en ese contexto creo que esta ley es importante, que determine y garantice ese derecho, inclusive para que haya coordinación con los GATS. Por lo tanto, señor presidente, inclusive tengo que decir que en la provincia de Chimborazo ha habido fuertes manifestaciones sobre el cumplimiento de este artículo 57, numeral 4, que es garantía de las comunas y comunidades. Y ahí falta un tema más que esta ley lo desarrolla y que he planteado que se desarrolle en esta ley. ¿Qué es tierras comunitarias? ¿Es solamente lo que está a nombre de la comunidad o también es las tierras que están a título de los compañeros, pero que viven en comunidad? Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, es tierra comunitaria, lo que está a nombre de la comunidad y lo que está a nombre de cada uno de los compañeros. ¿Y saben cuál ha sido el problema de dividir las tierras? No ha sido un problema de los pueblos indígenas. El hecho de que anteriormente con los programas sociales que se han dado, por ejemplo, del bono, en este caso de la vivienda, y no hablo de la coyuntura de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, uno de los requisitos era que los indígenas accedan a vivienda, tienen que tener un título de propiedad individual. Entonces, viabilizando esa división territorial para acceder a ese beneficio del Estado, muchos dividieron lo que ya en tierras comunitarias estaba dividido y se trabajaba en vida comunitaria, pero por esta necesidad optaron por, en este caso, dar el título de legalidad. Pero eso no implica que no son tierras comunitarias, porque la concepción de la vida comunitaria es en base a un territorio, en base a identidad, en base a idioma, es decir, a otros parámetros que marcan este tema. Por lo tanto, eso debe quedar bien normado y bien reglamentado en lo que tiene que ver en los derechos y el cumplimiento de las comunas, comunidades y pueblos indígenas. Señor presidente, quiero topar por último, por el tiempo, que el derecho, y señalando al compañero Pedro de la Cruz, le queda un minuto, asambleísta. Yo creo que la mejor forma de que tanto el proyecto de ley trabajado por la comisión y el adendum o la propuesta presentada por usted sea sometido en temas sustantivos, no en artículos, en temas sustantivos, a la consulta de los actores directos de la comunidad, puede salir el mejor consenso para que determinen las líneas claras que esta asamblea tiene que dar. Yo no veo el problema de decir que porque hay un informe y hay un adendum, van a tener complicaciones las comunas. Las comunas saben cómo viven, como usted dice, saben qué deben plantear en esta ley. Ellos son los mejores legisladores que conocen mucho más que cada uno de nosotros cómo es la vida comunitaria. Por lo tanto, yo no le veo ningún problema. Dejemos que vaya a la consulta prelegislativa, que retorne acá.
se codifique, se propongan artículos y se dé una salida de, como decía el compañero Pedro ratificando, 1937 hay una ley vieja y no creo que debemos esperar un nuevo periodo más, un año más. Muchas gracias, señor presidente.